lugar para lo importante y notorio. Un paneo sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal, y en el canal de Sol 106.5, y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, Luis. Bueno, el plan de posguerra de Netanyahu, que se apresuró a presentar esta semana. Pero espérate, antes de eso, antes de saltar a Netanyahu, que comenzaste a desarrollar los 3 artículos de Rusia. Sí. Y nos quedamos se quedó como medio trunco eso. La idea que quería para que le demos cierre a ese tema es que conecten esos 3 artículos con la entrevista de Tucker Carlson. Correcto. Que salieron a decir los medios, el mainstream media en Estados Unidos, lo primero que salió a decir fue que eso fue una maniobra de Putin, que Tucker Carlson era un títere. Conecten todo eso. Sí. Porque la prensa crítica en Estados Unidos, no el mainstream, la prensa crítica, no es CNN, es la prensa crítica, New York Times, The Economist, la revista Time, que son prensa crítica, está diciendo lo mismo que se dijo en esa entrevista. Así es. Lo mismo. Creo que es prudente hablar de la ventana de Overton. Exactamente. La ventana de Overton, para los que no están familiarizados, es una idea de que es un criterio y también el espectro de aceptabilidad. Tiene que ver con una teoría de comunicación en donde se plantea que para llegar de una idea que no es aceptada, rechazada de plano, a una idea que se puede aceptar, existen unas etapas por las que se va transitando. Desde un hecho impensable y no aceptable y repulsorio, se puede llegar a una idea de aceptabilidad en donde todos entiendan la posibilidad de que eso se dé. La ventana de Overton, que se inventó y tiene su nombre por Overton, que es una institución de políticas públicas en Michigan que se llamaba Máquina, el Centro Máquina, planteaba las formas, eso fue en 1990, la forma en que se manejan las comunicaciones en el mundo, en donde a través de unas técnicas específicas tú puedes llegar a pasar una idea de algo completamente repulsorio a una idea aceptada. Claro, y hay muchos ejemplos. Auxiliándote de las leyes de Chomsky, de Manufacturing Consent. La manufactura del consentimiento. Completamente. Nosotros hemos ido aceptando. ¿Quién se hubiera imaginado en la pandemia la posibilidad de un conflicto nuclear o de potencias enfrentadas en la guerra? Nadie se hubiera puesto eso. Eso es impensable, eso es lejísimo. Sin embargo, años después, todos estamos familiarizados con la posibilidad de que en algún momento suceda una tragedia y veamos cómo se va construyendo en el imaginario mundial la idea de que es posible un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, ¿verdad? Así es. Entonces vamos llegando y vamos pasando por una serie de etapas en donde ya estamos familiarizándonos con la derrota de Ucrania, claro, con la victoria de Rusia y con todo lo que vamos viendo que va a suceder. Ya yo creo que nadie en su sano juicio habla de que Ucrania puede ganar la guerra. Correcto. O sea, ya eso es un, como se dice aquí, es un clavo pasado. Y sí, que no era lo mismo hace 2 años. No, claro que no. No, hace 2 años lo que se decía era que el armamento ruso no servía, que bueno, muchísimas sandeces que se dijeron. Sí.
Y obviamente la realidad ha demostrado lo contrario. Eso es así. Ya una guerra de resistencia, y ni siquiera, o sea, ni siquiera una guerra de resistencia, porque los rusos han continuado ganando posiciones. Vimos como Advika, una de las... ya se tomó completamente. No, y sobre todo cómo fue la retirada del ejército de Ucrania. Sí, fue humillante. una cuestión humillante, con centenares de desaparecidos, ni siquiera prisioneros de guerra, que se presume lo peor. Entonces, la moral de las tropas ucranianas está en el piso. Las tropas están agotadas, ha habido que endurecer las normas de reclutamiento, se está hablando ya del poco entrenamiento. O sea, ya se está posicionando una narrativa de que esa guerra está perdida por parte de Europa. Y además de eso, ya Rusia está, lo único que separa a Rusia hasta el río Dnieper está tomada completamente. Exactamente, ¿no? Y ya Rusia está tomando la ofensiva diplomática. Vimos lo que sucedió con la presidenta de Estonia. Sí. ¿Entiendes? O sea, ya es otro escenario el que hay con eso. Entonces ahora que están correlacionados el tema de Israel. Sí. El tema de Israel, en el paquete de ayuda que está parado en el Congreso norteamericano, la ayuda son 3 capítulos. El más grande, obviamente, para Ucrania, pero hay un capítulo para Israel y un capítulo para Taiwán también. Entonces, porque meten todo ahí para ver si pasa. Por eso se llaman paquetes. Un paquete. Bueno, si entonces... no te meto lo tuyo, no te doy lo mío. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que mientras tanto, en lo que todo ese nudo se desata, que está dando cada vez más trabajo y hay que hacer más concesiones, Ucrania necesita algunos $5,000 millones mensuales para mantener la capacidad de respuesta, no de ofensiva, no, para responder lo que... O sea, mientras Rusia puede disparar 5,000 obuses diarios, Ucrania puede disparar alrededor de 1,000. ¿No? Que de acuerdo a esos artículos, la composición económica de Rusia se ha redefinido en torno a la guerra y toda su economía está fundamentada en la producción para la guerra. Así es. Lean esos artículos, búsquenlos, porque ahí están todas las cosas que han cambiado. Ya Rusia vive con economía de guerra. Ya están preparados. Y están preparados para eso. Entonces, el tema de Israel. Hay un plan, y eso lo dijimos aquí también, que estaban trabajando un plan para vamos a decir, la posguerra, posconflicto en Gaza. ¿Qué sucede con ese plan? Mientras la comunidad internacional está presionando por una solución de 2 estados, Israel niega la posibilidad de reconocer el Estado palestino y va más allá. Dice que la seguridad, o sea, que van a permanecer, el plan incluye la ocupación del territorio. Bueno, primero la reconstrucción. La reconstrucción de Gaza, los asentamientos palestinos ahí, pero la seguridad la controlo yo. Exacto. Es decir, Israel controla toda la seguridad de la zona. Si yo te dejo enjaulado, sin internet, sin luz, sin agua, como yo quiera, y además tengo tropa ahí adentro, que no la tenía antes. O sea, la idea de 2 estados es imposible bajo esas condiciones. No existe, porque uno de los requisitos para que exista un estado es el monopolio del uso de la violencia. Y no solo eso, ¿con quién? ¿Cuál es tu interlocutor? Porque tú lo que tienes son población palestina. ¿Quién lo va a gobernar? Tú no tienes una institución con quién negociar. Probablemente la Autoridad Nacional Palestina, más que ya se pronunció, la Autoridad Palestina se pronunció y rechazó. Exactamente. Es decir, no hay. Igual que todo el mundo árabe. Sí. Todos sus aliados. Pues, por ejemplo, los saudíes fueron muy enfáticos, diciendo que no solo eso, no solo piden como requisito sine qua non el reconocimiento de 2 estados, sino que las fronteras vuelvan a la línea del 67. Sí. O sea, que eso significa posiciones radicales. Entregar a Jerusalén a Jordania. ¿Tú estás entendiendo? Donde están todas las embajadas. Inviable. Eso, donde hay muchísimas embajadas, incluyendo los Estados Unidos. Y la de República Dominicana que está ahí también. Sí, ya cambió. Nos metimos en esa moda. Argentina también se metió, ahora Milei cuando fue allá,
dijo que también iba a Jerusalén. Entonces, esas son posiciones irreconciliables. Sí. Mientras tanto, ¿qué está pasando en el estrecho de Mandeb, en el Golfo de Adén? Siguen los hutíes atacando. Igualito. Hundieron un petrolero inglés. Inglés, sí, con bandera de Porque, o sea, los hutíes solamente con Belice. con disparar un cohete al día, ya. Sí. O sea, con tú disparar un solo cohete ahí, tú sigues con el tráfico marítimo prácticamente cerrado. Eliseo, es que uno piensa los conflictos militares como si fuera Hollywood. Ajá. Nosotros pensamos que salen los marines, los SEALs, y resuelven la situación. Pero esos son miles de kilómetros cuadrados de conflictos inmanejables. Estados Unidos anunció junto a Reino Unido que iban a enviar, que iban a garantizar el tránsito, y no ha sucedido. Ajá. Estados Unidos ha mandado tropas, ha mandado portaaviones, ha mandado todo, y no han podido detener a los hutíes en los ataques a la flota mercante que pasa por ahí. Pero no han podido. Nosotros, Yemen, para que, señores, volvemos a decirlo, Yemen es del tamaño de Francia. Sí. Prácticamente. Es un país de 530.000 kilómetros, 528.000 por ahí, 7.000. De los cuales, o sea, es el país número 49 en el mundo. Tiene centenares de kilómetros de costa. El área que controlan los hutíes es como el 40% del país, más o menos. O sea, estamos hablando de más de 200.000 kilómetros cuadrados. Sí, la mitad de Francia. O sea, ¿tú estás entendiendo? Es la mitad de Francia. Sí. Es una cuestión... Eso es incontrolable. ¿Qué ejército tú necesitas para controlar eso? No Tú hay necesitas decenas de miles de y necesitas personas. ocupar. No te basta con una flota aérea. Porque además los puntos desde donde salen esas incursiones aéreas son limitados. Exactamente. Entonces, tú lo que tienes, bueno, un portaavión, un destructor, que tú puedes, sí, apareció una, y va de lo de barata, pero tú no puedes controlar todo eso. De hecho, ahí hay presencia militar norteamericana. Sí. ¿Y qué ha pasado ahí? Nada, siguen los ataques. Sí. Siguen los ataques. Entonces, eso por un lado. Estados Unidos obviamente está evitando la confrontación directa con Irán, Sí. que también está actuando. Otro peligro. Actuando, claro. O sea, los respetan porque saben que son una potencia. Que está supliendo de armas no solo a los hutíes, a los rusos también. Claro. Tú tienes, por ejemplo, actores en esa región de la península arábica, como Qatar. Sí. Qatar es enemigo de los saudíes. Sí. Pero los saudíes son socios de los que están al lado de Qatar, que son los Emiratos Árabes Unidos. O sea, es un rompecabezas difícil de armar. Sin embargo, todos están coincidiendo en exigir que la solución al tema de Israel implique el reconocimiento de dos estados, incluyendo Irán. O sea, Irán, los saudíes, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, todos están de acuerdo en que hay que reconocer el Estado palestino. Bueno, gente que son enemigos están de acuerdo en eso. Sí, hasta los aliados. Y hasta los mismos aliados. Claro, ese es el discurso. Biden, Francia, Estados Unidos hablan de dos estados. Obviamente. Entonces yo veo, ¿qué pasa? Que la supervivencia de Netanyahu depende de mantener esa postura radical. Porque Netanyahu está auxiliado, está anclado en el ala ultraortodoxa. Sí. Es el presidente de ideología de extrema derecha, pudiésemos decir, para aplicarlo ahí, donde una de las bases de apoyo más grandes que él tiene son los colonos en los asentamientos en Cisjordania, que son colonos que actúan al margen del derecho internacional, que hace un par de semanas fueron sancionados un grupito de 2 o 3 por el gobierno norteamericano, que se volvió a pronunciar esta semana contra esos asentamientos que están operando al margen de toda la regulación. ¿Entiendes? O sea, es que es un panorama complejo.
que se parece mucho al de Ucrania, donde Zelensky tenía que hacer elecciones ahora en marzo y no la va a hacer. Bueno, en este 2024 hay elecciones en la India, hay elecciones en Rusia, en Ucrania, en Estados Unidos. Pero el caso de Ucrania, crítico. o sea, tú le vas a seguir dando miles de millones de dólares a un país donde ya el poder entra en una situación de facto, Sí. donde ya hubo que quitar al comandante de las Fuerzas Armadas. Sí. O sea, el panorama no es tan fácil y entonces, en una coyuntura de un liderazgo muy debilitado en Estados Unidos, dividido y debilitado. Y como dice The Economist, Putin y Trump, fíjense la encrucijada en que está Europa y yo diría el mundo entero. Claro. Entre Putin y Trump, ¿cuál de los dos más impredecibles? ¿Cuál de los dos más radicales? Y con una ideología antieuropea. Antieuropea. O sea, ya no lo ven. Estados Unidos no ve a Europa como un socio. Sí. Ya lo ve inferior. Así O es. sea, lo ve, lo que era una relación de reciprocidad entre iguales, ya no es así. Eso es complicado. Ya eso no es así. El panorama, la verdad, que se ha complicado bastante en el mundo. Y ahorita más adelante vamos a hablar de un tema divisivo en Estados Unidos, que es el tema de Alabama. El tema de Alabama. Por eso lo vamos, porque de los in vitros. es una expresión política que hay ahí. Sí. Está girando el panorama, claro, hacia lo conservador. Pero ahora, ¿qué te parece si oímos a nuestra... Bueno, vamos a escuchar vamos a escuchar a nuestra audiencia, que ya hemos hablado mucho hoy. Vamos a poner el bumper para que vamos a poner el bumper con los teléfonos para que quienes se animen, pues, nos llamen. Adelante, Starling. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Vamos a ver nuestra primera llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas, Franklin de Herrera. Me permito felicitarle por su interesante programa. Gracias, Franklin. Escucharlo se escucha un poquito como que están medio hacializados a Rusia. Sé que la noticia que dan es verídica, pero creo que hay noticias que favorecen un poquito a Ucrania, como la entrega de los F-16. Me gustaría oír también noticias positivas en cuanto a las acciones que están tomando Europa y Estados Unidos también. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenos días, le habla Giovanni desde Jimaní, provincia de Independencia. Gracias, Hermano, Giovanni. yo soy un fiel oyente de su programa y quiero felicitarle a usted y a todo el equipo que le acompaña. De verdad que sí, me siento muy contento de escuchar un tan importante programa de orientación nacional e internacional. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Gracias, Giovanni. Gracias a usted. Gracias por oírnos. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Se fue ese. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Se fue también. Pues, Bueno, el oyente que nos llamó. sí, de los F-16. Sí, los F-16. Es correcto, Europa Los F-16 no han llegado. no han llegado, pero Europa sigue haciendo ingentes esfuerzos por enviar fondos. Ahí está Hungría. Sí. Acaban de pactar con Hungría, que tenía bloqueado esos fondos, y Hungría ha aceptado a cambio de que le desbloqueen sus fondos, Claro. también. Y esa, vamos a tomar otra llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, Francisco. Le hablo de aquí del Distrito Nacional. Sí. Lo mío es para felicitarlo por tan vasto conocimiento y de verdad que sigan así orientando a uno, porque ustedes hacen muy buena investigación, plantean los enfoques de una manera con mucho conocimiento, tanto de un lado como del otro, y se notan bastante imparciales. Los felicito y que ojalá tengamos mucho pandeo por muchos años más. Muchas gracias. Gracias. Sí. Ok. No hay que dar eso. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Danilo Cruz,
el camionero. Ya yo me iba a quejar de por qué no tenían los teléfonos en este programa tan importante. Ya lo complacimos. Estados Unidos. Nosotros los Estados Unidos tenemos una situación, que es que el hispano, en el caso mío, por ejemplo, yo soy republicano y voto en los Estados Unidos, pero el dominicano y el latino piensa que el Partido Demócrata es su aliado. Y me gustaría que en algún momento ustedes toquen el tema de lo que está pasando el latino en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, con una situación de una ciudad quebrada, porque el dinero, en hoteles se pagaron 130 millones de dólares. Así es. Y se ha quebrado la ciudad tratando de darle albergue A los personas inmigrantes. que han cruzado la frontera. Y entonces, ahora hay un problema, que es que el latino va a votar en su gran mayoría por el republicano, no porque le guste Donald Trump, sino porque hay que salir de un problema que tiene la ciudad, Así la es. ciudad más visitada del mundo, que es Nueva York, y que ahora en estos momentos es un caos. Así que yo espero que ustedes toquen ese tema del latino, lo que está pasando en los Estados Unidos. Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar ahora mismo. Ah, ok, lo voy a escuchar en la radio. Gracias. Ese oyente me recuerda a un discurso muy famoso de Malcolm X en los años 60, que se llamaba The Ballot or the Bullet, la bala o el voto. Y él enfatizaba en ese momento en la situación de los afroamericanos, cuando iban al sistema, cuando estaban en una casilla de votación en los Estados Unidos. Él decía que los afroamericanos, y ahora lo cambio por los hispanos, estaban ante un lobo y un zorro. El lobo tenía una cara feroz y le daba miedo, pero el zorro tenía una expresión como si se estuviera riendo y lucía amistoso. Entonces, él decía que los dos estaban dentro de la caja de votación. O sea, cuando él hablaba del lobo, eran los republicanos y el zorro eran los demócratas. Él dice, cuando usted entre a esa caja de votación, lo único que usted tiene seguro es que usted va a terminar en las hablas de uno de los dos. Así es. En la mandíbula de uno de los dos. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. Ahora, como los hispanos son la primera minoría, son ellos los que están en la posición, donde estaban antes. los afroamericanos en ese momento. Están entre un lobo y un zorro. Sí. En cualquiera de los dos escenarios van a terminar en la mandíbula de uno de los dos. Así es. ¿Qué pasa? Que el tema de la inmigración es un tema que tiene implicaciones constitucionales en los Estados Unidos. Es una crisis por la que está atravesando los Estados Unidos ahora mismo. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, el aparato de ley fundamental, que es la Constitución, con respecto a ese tema, data de la posguerra civil. En las enmiendas de reconstrucción, que fue la enmienda de la 10ª hacia adelante, que se empezaron a votar después de 1865, está la enmienda de nacionalidad, que me parece que es la enmienda 14, no recuerdo bien, que dice que todo el que nace en Estados Unidos es norteamericano y que ningún estado puede menoscabar esos derechos con leyes particulares. Ahí que comienza todo este problema. Comienza ahí. Ahí comienza la gente a irse a parir allá. Bajo un estado, una situación de estados que se están uniendo. No, porque tú sabes por qué. Del Estado de la Unión, para que esos estados tuvieran una legislación. No, era para única. Que los afroamericanos que nacieran en Estados Unidos fueran ciudadanos también. Sí. Eso era, no había problema de migración. Por eso el jus soli en Estados Unidos es automático, es sin restricción. Pero bajo unas condiciones con ese objetivo socioeconómicas que el aparato productivo se basaba en eso. Después de eso comienzan las diversas crisis, pero para irnos a lo que ha desencadenado todo esto, en la administración de Barack Obama se adopta la operación Streamline, que es lo que provoca todo esto, que crea una red de tribunales y de centros de detención privados en la frontera de Estados Unidos. Para atenderlos ahí. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa?
Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia norteamericana, que es el caso Kim versus DeMoore. Ese caso lo que te dice es que los inmigrantes ilegales representan peligro de fuga automático. O sea, no le toca fianza, ni otra medida para garantizar su presencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumenta el flujo de inmigrantes, los centros de detención se llenan. Entonces viene, bueno, pero la gente que está en peligro no podemos devolverla. Claro. Entonces tú vas y dices, bueno, no, yo tengo miedo, a mí me van a matar en mi país. Dice, bueno, pero aquí tú no cabes. Y no te podemos meter preso. Entonces, vamos a soltarte. Sí. Y ahí comienza, y esa voz se comienza a extender en los países latinoamericanos y se llena la frontera de gente intentando cruzar. Como ahora. Que hay una crisis. Porque la noción de miedo en el sistema es amplísima. Tú le puedes tener miedo desde una pandilla criminal hasta un policía. Sí. En los países latinoamericanos, tú solamente hay una situación económica. Exacto, refugiados económicos. Hay muchísimos, porque el derecho internacional es bastante ambiguo en eso. Sí, ¿Y qué resulta? Bueno, que ahora hay un problema de seguridad. Ahora este mes de marzo va a salir el informe anual de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos. El del año pasado identifica la inmigración ilegal como una de las 5 amenazas a la unidad interna, a la estabilidad interna de Estados Unidos. Es una frontera donde tú estás devolviendo más de 2 millones de encounters. Sí. O sea, son encuentros con gente. Pero lo que el oyente manifiesta es la forma en que cada estado responde a eso. Obviamente, porque ahora viene la autonomía de cada estado. Nueva York. Por eso hay estados como la Florida y Texas que se manifiestan de manera diferente, obviamente, a California y Nueva York. Porque la seguridad fronteriza es una cuestión federal, pero las leyes locales aplican para los otros ámbitos. Por ejemplo, el estado de Nueva York controla quién entra por su puerto, por su aeropuerto, pero por la frontera con New Jersey no hay manera. No, o sea, hay otro esquema. Sí, pero los inmigrantes que están entrando por la frontera están siendo desplazados. Exactamente. A los estados porque es un tránsito interno. A los estados demócratas que lo están aceptando, ¿verdad? Y el estado de Nueva York, un estado tradicionalmente demócrata, está aceptando inmigrantes. Obviamente, porque eso se instrumentalizó políticamente. Correcto. Porque cuando usted llega al aeropuerto de Nueva York, JFK o a La Guardia, la migración, quien la hace, el gobierno federal. Sí. Pero después que usted cruzó esa puerta, ya es el Estado. El Estado de Nueva York es responsable suyo. Sí. ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando. Entonces, como eso se instrumentalizó políticamente, se inventaron un concepto de ciudad santuario. Ven aquí que yo no te deporto. Es más, y yo recibo a todo el que tú me traigas. Sí. Como, ¿tú te acuerdas del discurso de Fidel Castro? De no lo queremos, no lo queremos. De los Marielitos. Sí. No, y Jimmy Carter, sí, aquí, que pueden venir. Los que estén huyendo a la opresión. Que se vayan, no lo queremos. 150,000 en 3 días. Y tuvieron que cerrar. 150,000 en 3 días. Sí. Y bueno, lo que vieron Scarface, la película, saben que es una ficción montada en eso. Pero ese es el problema. Y en Nueva York también dijo y se manifestó a favor de que llegaran y después tuvo que cerrar. Obviamente. De todas maneras, está recibiendo una gran cantidad y le está pagando la estadía en hoteles. Y la ciudad está quebrada. Los hoteles se están redirigiendo a eso. ¿Sí? Hay hoteles que era de consumo local en los Estados Unidos que están solamente aceptando migrantes porque el gobierno le paga y le da una tarjeta de crédito de $1,000 mensuales, más las estadías en esos hoteles que son muy buenos. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, la ciudad se degrada en términos de servicios, en términos económicos, y ya se está yendo. Hay 500,000 de habitantes de Nueva York que se están desplazando. De que son clase media y alta que se fueron de Nueva York. Que se fueron de Nueva York, se están yendo. Sí, se están yendo a los suburbios o a otro lugar. Porque al hotel le conviene, no hay que hacer marketing, no hay que vender nada. Lo tiene seguro. Y tú bajas la calidad 100% de ocupación todo el tiempo. Todo el tiempo, es un negocio redondo. Para esos comercios, pero para los habitantes que venden
decrecido sus servicios. Claro, deteriorado la calidad. Sí, porque es otra cosa. esa gente se transporta, se enferma. Y en años electorales tiene una doble repercusión porque muchos de esos migrantes terminan en los procesos electorales porque recuerden que en Estados Unidos no es como República Dominicana, que tú tienes que tener una cédula, tienes que estar registrado en un padrón, tienes que tener... No. En Estados Unidos hay una idea de que el votante es el que vive en el lugar y se asume que tú eres nacional norteamericano porque no te exigen un ID para votar en muchos estados. Sí, es un tema, el sistema electoral norteamericano es bastante peculiar. La gente se sorprendería, por ejemplo, de que desde los años 50 no hay ninguna reforma al sistema electoral norteamericano. No. La última reforma es la ley del voto general. Pero lo que decidió las elecciones pasadas fue el voto por correo. Claro. Entonces tú puedes votar por correo. Imagínense ustedes el tipo de control que tiene eso. No, y sin saber la integridad de eso. O sea, como yo sé que lo que llegó allá fue lo que yo deposité en el buzón. No hay ningún sistema. Bueno, si yo pude haber votado por uno y contarlo en otro. Muchos procesos ahora mismo, incluyendo los procesos en los que se involucra a Donald Trump, por cuestionar eso. Vuelvo y digo, la base, y por eso en la historia están los referentes. El sistema electoral norteamericano es uno de los más complejos del mundo y lo más sui generis. Pero para entender eso hay que leer la fundación de los Estados Unidos. Y el Federalista. Eso está explicado en El Federalista. O sea, una colección de ensayos de Alexander Hamilton, John Jay y James Madison, padres fundadores de los Estados Unidos, que recogen el proceso constituyente en Estados Unidos, cómo fueron en cada estado armando lo que es hoy la Constitución de los Estados Unidos. Se escribía bajo seudónimos en ese momento. Eso es una obra de cabecera para entender lo que son los Estados Unidos. Para entender lo que es hoy. El que no se ha leído eso no tiene posibilidad de entender por qué eso es así. Y no solo eso, ¿no? Separación de poderes. No hay separación de poderes. Hay separación de funciones. Porque todos los poderes abrevan del mismo sitio, que es el Estado y la soberanía popular. For the people, by the people, eso. Del pueblo para el pueblo. Todo abrevan de ahí. Entonces no hay poderes separados. Lo que hay poderes con funciones distintas y configuración distinta. Independencia judicial. Sí, claro. ¿Independiente de quién? ¿Independiente de quién? De los políticos. No. ¿Tú sabes de quién es que son los jueces independientes? Del pueblo. Es del pueblo, no de los políticos. No de los políticos. ¿Cuál es el poder más fuerte? El más débil. El judicial. Porque el ejecutivo tiene las armas y el dinero lo tiene el legislativo. Sí. ¿Qué tiene el poder judicial? Nada. Pues necesita el dinero de uno y las armas del otro. Sí. No tiene nada. Entonces, pero eso hay que entenderlo, cómo funciona. Y la teoría de representatividad, de eso podemos hacer un programa de eso, así entero. Pero bueno, vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogación.